Hola, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a estar hablando acerca de la calculación de carga de una unidad de vivienda basándonos en la versión 2017 del Código Eléctrico Nacional. Esta unidad de vivienda va a tener un área de 1500 pies cuadrados, va a utilizar cable de cobre con insulación THWN y va a tener una tubería EMT, por sus siglas en inglés Electrical Metallic Tubing. Esta unidad tiene un garbage disposal de medio HP 120 voltios, un dishwasher de 1200 voltiamperes 120 voltios, un aire acondicionado de 5000 voltiamperes 240 voltios, un electric water heater de 4800 voltiamperes 240 voltios, una electric cloth dryer de 4000 voltiamperes 240 voltios, una electric wrench de 9000 voltiamperes 240 voltios y un electric furnace de 12000 voltiamperes 240 voltios. Ok, nuestro primer paso va a ser determinar la cantidad de energía que va a consumir esta unidad de vivienda en lo que sería iluminación general. La tabla del código, en la tabla 220.12, me indica que las unidades de vivienda consumen alrededor de 3 voltiamperes por pie cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada pie cuadrado va a tener una potencia equivalente a 3 voltiamperes. Ok, como la área de la casa era 1500 pies cuadrados, en este caso lo voy a multiplicar por 3 voltiamperes por pie cuadrado, que es lo que me marca la tabla 220.12, y como resultado voy a obtener 4500 voltiamperes. En basado a esta potencia, 4500 voltiamperes, quiero saber o determinar la cantidad de breakers que voy a usar para iluminación y para receptacles. Entonces divido lo que sería la potencia total, 4500, entre 120, me va a dar 37.5 amperios. Esos 37.5 amperes dividido para 15 es lo equivalente a 2.5, que vendrían a representar básicamente 3 breakers de 15 amperes para esta área de 1500 pies cuadrados, que van a ser utilizados como uso general para receptacles e iluminación. Ok, también una vez que tengo el área de la casa, ¿sí? Volvemos a la parte inicial donde tenía los 1500 pies cuadrados por 3 voltiamperes por pie cuadrado, 4500. A esto le puedo añadir la carga mínima de dos circuitos para Small Appliance. Cada circuito es equivalente a 1500 voltiamperes. Si multiplico 2 por 1500 me va a dar 3000 voltiamperes. Esto basado en el artículo 220.52a. En el código también me dice que una unidad de vivienda requiere mínimo un circuito para la lavandería. En este caso van a ser 1 por 1500, equivale a la misma potencia, 1500. Entonces, basados en el artículo 220.52b, la potencia mínima que consume estos receptacles van a ser 1500 voltiamperes y se requiere en este caso para la lavandería mínimo 1, y para la cocina, que en el área sobre el countertop donde van a ser ubicados los small appliances, mínimo 2. Ok, este valor de 9000 sería la potencia neta sin ningún tipo de factor de demanda. Ok, ¿qué me dice la tabla 220.42? Que puedo aplicar cierto factor a una unidad de vivienda dependiendo de la potencia total que tenga entre iluminación, small appliance y la otra. En este caso me dice que los primeros 3000 los puedo considerar al 100%, de 3001 a 120.000 los puedo considerar al 35%, y cargas superiores a 120.000 los puedo considerar al 25%. Ok, entonces tengo la potencia neta que habíamos hablado anteriormente, 9000 voltiamperes, que está considerado iluminación, small appliance y laundry. A este valor le voy a restar 3000 voltiamperes, pero esto basado en la tabla 220.42 con el objetivo de separarlo de mi valor total de potencia y aplicar los factores. Entonces 9000 menos 3000 serían 6000 voltiamperes. Según la tabla 220.42,
esos 6000 voltiamperes estarían en la línea número 2, que estaría entre 3001 a 120.000 voltiamperes. Por esta razón lo multiplico por un factor del 35%. Como resultado voy a obtener 2100 voltiamperes. Entonces, en el paso anterior dijimos que restábamos 3000 con el objetivo de separarlo para que no le afecte el factor de demanda. Por esta razón, luego se lo vamos a regresar los 3000 y la potencia total de demanda de esta instalación, tanto para la fase como para el neutro, van a ser 5100 voltamperes. Ok, ahora vamos a ver lo que corresponde acerca de appliances. Tengo un artículo para eso, que es el artículo 220.53. Me dice que está permitido aplicar un factor del 75% cuando tengo 4 appliances o más en una instalación, y ese factor no aplica para equipos como Electric Range, Clothes Dryer, Space Heating Equipment o Air Conditioner Equipment. Entonces, de esta lista tengo que separar cuáles son appliances y cuáles son others, para en base a eso poder aplicar el factor del 75%. Garbage Disposer se conoce como un appliance. Dishwasher sería un appliance. Aire acondicionado, AC Unit, Other. Electric Water Heater, Appliance. Electric Clothes Dryer, Others. Electric Range, Others. Y Electric Furnace, Others. Entonces, en esta instalación básicamente tengo 3 appliances. Para esta suma, como no todos mis appliances eran del mismo nivel de voltaje, voy a tener que compartir en 2 columnas. Una columna para el cable ungrounded y una columna para el cable grounded. En este caso, el Garbage Disposal tenía una potencia de medio HP. Ya vamos a ver un poco cómo hacer la conversión, ya que mi suma está en voltiamperes. El dishwasher tiene una potencia de 1200 voltiamperes. Al ser de 120 voltios, básicamente la misma potencia que consume en el lado ungrounded lo va a consumir en el lado grounded. Electric Water Heater está a un voltaje de 240 voltios, tiene una potencia de 4800 voltiamperes en el lado de la fase, y en el lado del neutro va a tener 0. ¿Por qué? Porque en este caso este sistema es un sistema balanceado de 240 voltios. Ok, ahora vamos a ver un poco lo que era el Garbage Disposal. Tenía una potencia de medio HP. No lo puedo incluir directamente en mi cálculo. ¿Por qué? Porque esto es horsepower y mi calculación está basada en voltamperes. Entonces tengo que convertirlo. Voy a basarme en una tabla, la tabla 430.248. ¿Qué me dice esa tabla? En base al nivel de voltaje, en base a los horsepower del equipo, puedo determinar el nivel de corriente que consume. En este caso, mi equipo es de medio HP, va a trabajar a 120 voltios, la columna más cercana es la de 115 voltios. Por esta razón va a consumir una corriente de 9.8 amperes. Utilizo mi fórmula de potencia, donde digo que el voltaje, la potencia es igual al voltaje por la corriente. 120 por 9.8, que sería la corriente que consume mi equipo, va a tener una potencia de 1176 voltiamperes. Ok, entonces ya puedo incluir esas potencias en mi calculación. Garbage Disposal, 1176 voltamperes. Dishwasher, 1200 voltamperes. En este caso van a ser tanto el valor de la fase y el valor del neutral, del valor del ungrounded, que se considera una fase, el valor del neutro, que se considera como grounded, van a ser iguales porque es 120 voltios. Y en el caso de Electric Water Heater van a ser 4800 voltamperes en la fase
¿Y por qué no en el neutro? Porque como es un sistema balanceado, no requiere neutro, entonces vamos a considerar que tiene una potencia de 0 en el valor del neutro. Al sumar estas potencias, me va a dar 7176 voltamperes en el lado de la fase y 2376 voltamperes en el lado del neutro. En este punto no aplico ningún factor del 75%. ¿Por qué? Porque no tengo más de 3 applies. Entonces mi potencia total es la que ven por aquí. Ok, basándonos en el mismo código, vamos a estar hablando acerca de others. ¿Sí? Others son aquellos que no le puedo aplicar este factor del 75%. En este caso, sería equipos como Electric Range, Clothes Dryer, Space Heating Equipment y Air Condition. Ok, entonces vamos a trabajar primero con los equipos, no coincidentes. ¿Qué significa esto? Que son dos cargas que existen en mi unidad de vivienda, pero en este caso no, no van a trabajar juntos, uno con respecto a la otra. Sí, por esta razón, lo que ven es que tengo un aire acondicionado de 5000 voltiamperes a 240 voltios y tengo un electric furnace de 12000 voltiamperes a 240 voltios. Entonces, uno va a funcionar en invierno, que sería en este caso el electric furnace, y el aire acondicionado va a funcionar en verano. Entonces, tengo que escoger entre las dos la de mayor potencia. ¿Por qué? Porque no van a trabajar ambas al mismo tiempo. En este caso, tengo que comparar el aire acondicionado versus lo que sería el electric furnace. El electric furnace tiene una potencia mayor, 12000 voltamperes, y es el que voy a escoger como carga no coincidente. Ok, entonces no escojo el aire acondicionado, lo elimino de lo resto de mi calculación y mantengo lo que sería los 12000 voltamperes del electric furnace. Ok, estos dos equipos son de 240 voltios, son equipos que tienen carga balanceada, por esta razón van a tener 0 en el lado del neutral. Ok, artículo 220.54 me indica que la potencia mínima para secadoras eléctricas van a ser 5000 watts. Ok, entonces en este caso tengo mi secadora eléctrica que me marcaban que eran 3500 voltamperes. No es la potencia que tengo que considerar, sino que tengo que considerar la potencia mínima, 5000 voltamperes. Ok, ¿qué pasa en el lado del neutral? En el lado del neutro tengo un artículo que es el 220.61 que me dice que hay reducciones permitidas para el cable de neutro. En este caso solo aplica para equipos como secadoras eléctricas y equipos de cocina como Electric Range o equipos como Wall Mounted Oven o Counter Mounted Cooking Units. En este caso, lo que vamos a hacer es esta potencia que teníamos de 5000 en el lado del neutro, vamos a multiplicar 5000 por el 70% y va a tener una potencia total de 3500 voltamperes. ¿Sí? Estos dos cálculos del Electric Range, del Electric Clothes Dryer va a estar basado en el artículo 220.54 y en el artículo 220.61b. Ok, vamos a hablar un poco de lo que serían los equipos de cocina, Electric Range. En este caso voy a tener una tabla que es la 220.55. La Electric Range que me marcaba este ejercicio era de 9000 voltamperes. Ok, entonces esta tabla es una tabla que me permite aplicar un factor de demanda solo para equipos de cocina.
Las dos primeras columnas, columna A y columna B, están basadas en porcentaje, columna C está basada en kilowatt. Ok, entonces en este ejercicio me decían que tenía una estufa eléctrica o una electric range de 9000 voltiamperes. Esos 9000 van a caer en la columna C. ¿Por qué? Porque la columna A me dice que valores menores a 3,5 kW. En la columna B, valores entre 3,5 a 8 3/4 kW. Y en la columna C me dice valores no mayores a 12 kW. Entonces, como tengo solamente un solo equipo, una sola electric range, la potencia que voy a considerar no va a ser 9000, sino que va a ser 8000 voltiamperes. ¿Ok? ¿Qué pasa en el lado del neutro? Lo vimos anteriormente, me voy a basar en el artículo 220.61, que me dice que la potencia que lleva el cable neutral puede ser reducida hasta un 70% en el caso de secadoras eléctricas o equipos de cocina eléctricos. Ok, entonces voy a multiplicar 8000 por 70%, me va a dar 5600 voltiamperes. Ese es el valor de potencia que voy a considerar para este caso, para mi electric range. Ok, en este paso también vamos a incluir al motor más grande, ¿sí? El motor más grande en la instalación al 25%. Entonces tengo que hacer una comparación de todos mis equipos que tienen motores dentro de la instalación, escoger el más grande y multiplicarlo por el 25%. En este caso, el motor más grande sería el aire acondicionado. ¿Sí? ¿Por qué el aire acondicionado? Porque el aire acondicionado no lo estoy considerando versus con el Fornes en la carga no coincidente, pero sí va a estar o es parte de mi instalación. Entonces en este caso, el de mayor potencia o el motor más grande va a ser el del aire acondicionado y lo voy a multiplicar por el 25%. Ese sería para el valor on-grounded, para el cable on-grounded, y para el cable neutral se mantendrían los 0 voltiamperes. Al sumar los valores de potencia que tengo en el lado de la fase y en el lado neutral, me va a dar un total de 26.250 para el cable on-grounded y 9.100 voltiamperes para el cable grounded o para el cable neutral. Ok, ahora en el paso final voy a sumar todas las potencias que obtuve en los pasos anteriores. La potencia de General Lighting, 5100 voltiamperes, como todo se manejaba a 120 voltios, va a ser la misma potencia para el neutro. Appliance, 7176 voltiamperes para el lado de la fase, 2376 voltiamperes para el lado del neutro. El valor de others más el motor más grande, 26.250 voltiamperes y 9100 voltiamperes para el neutral. Al sumarlos todos voy a obtener la potencia total de la instalación, ya aplicado los factores de demanda vistos previamente. Esto me da una potencia de 38.526 para el lado de la fase y 16.576 para el lado del neutro. Como quiero saber el valor del servicio total, quiero traducir esto a corriente, entonces voy a dividir estas potencias entre 240 voltios, que es el voltaje que me entrega la compañía, en este caso, la compañía de electricidad, la que suministra el servicio, nos entrega 240 voltios. Por esta razón voy a dividir los 38.526 entre 240 y los 16.576 entre 240. Para el lado de la fase voy a tener en cuenta que esta instalación va a consumir una corriente de 160.53 amperios y en el lado del neutro va a consumir una corriente de 69.06 amperios. Estas corrientes serían las corrientes totales de la instalación.
Ok, basadas en esas corrientes, voy a determinar mi breaker principal de acuerdo a la tabla 240.6a. En este caso, el breaker va a ir para el lado de la fase. Tengo que buscar un breaker que soporte 160.53 amperios o más. ¿Sí? Entonces, si reviso mi tabla, la 240.6a me dice que tengo breakers de 150, no me alcanza, pero tengo breakers de 175. Entonces, esta instalación va a usar una protección principal de 175 amperios. Ok, ahora vamos a determinar los cables principales para esta unidad de vivienda. Tenemos en cuenta que el breaker principal es de 175 amperios. Este factor del 0.83 es basado en el código 310.15b7, en donde me dice que los conductores de una instalación principal pueden llevar hasta el 83% del servicio principal, o los conductores de una instalación, en este caso una unidad de vivienda, pueden transportar hasta el 83% del valor del servicio principal. Entonces, en este caso, mi breaker era 175 por 0.83, 145.45 amperios. Basándome en la tabla 310.15b16, voy a determinar el tamaño del conductor. Ok, tengo que buscar un conductor de la columna de 75 Celsius. Los cables mayores a 100 amperios los van a tomar de la columna de 75 Celsius. En este caso, cable 1 no me alcanza, como está hablando de copper, ¿verdad? Y llega hasta 130. Ahora, el cable 1.0 soporta hasta 150 amperios. En este caso, sería el ideal para mi instalación para el lado de la fase. Para el conductor de neutro, voy a considerar que el mínimo breaker, en este caso los neutros comúnmente no llevan neutro, no llevan breaker, pero en este caso, como en una instalación me indican que el mínimo servicio es de 100 amperios, lo voy a considerar como 100 el valor mínimo, porque me da una corriente menor. En este caso, 100 por 0.83, lo que me marca la tabla 310.15b7, que me dice que los conductores pueden llevar hasta el 83% del valor del breaker principal. En este caso me marcaría 83 amperios. Basados en la tabla 310.15b16, esta tabla es de ampacidad, voy a buscar un cable, en este caso, que sea de 83 amperios o más. Entonces, el cable número 4 sería el ideal para esta instalación. Y este cable es el que voy a usar como neutro principal para mi instalación. ¿Sí? Entonces, ya lo habíamos visto previamente, escogí el cable número 4 para el neutro. Y ahora vamos a hablar acerca del conductor de tierra principal. El conductor de tierra principal está basado en la tabla 250.66. Dependiendo de los cables principales que utilicen en el lado de la fase, aquí les dice on-grounded, voy a determinar el tamaño de la tierra, que en este caso sería una tierra de cobre. Entonces, en este caso me dice que para cables de 2 o menor, voy a usar un cable de tierra número 8. Para servicios de 1 a 1.0, voy a usar un cable número 6. En este caso, mi conductor de tierra sería un cable número 6. ¿Por qué? Porque los cables que usé como entrada principal fue un cable de 1.0. Ok, vamos a determinar ahora lo que sería la tubería principal.
Para esta tubería tengo que aplicar el capítulo 5, tabla 9, tabla 5, perdón, capítulo 9, donde dependiendo la insolación del cable y el tamaño del cable, van a tener cierta área en inches cuadrados. En este caso usé un cable 1.0, la insolación era THWN, entonces voy a multiplicar 2 por 0.1855, me va a dar 0.371 inches cuadrados. Eso sería para el cable de fase, y para el cable de neutro voy a multiplicar 1 por 0.0824, me va a dar 0.0824. Estos tres cables van a ir en la tubería principal, tanto dos fases como en neutro. Entonces, aquí lo que voy a hacer es sumar las áreas totales de los dos cables. Me va a dar 0.4534 inches cuadradas. Y voy a ir hacia la tabla 4, en donde voy a escoger un tubo, en este caso EMT, Electrical Metal Tubing, de características donde me permita colocar esos cables. En este caso voy a considerar la columna del 40%. ¿Por qué? Porque estaría basado en un cable mayor de área seccional con respecto a un nipple. Entonces voy a escoger la columna del 40% y voy a buscar un tubo que me permita colocar esos tres cables. En este caso sería una tubería de 1 pulgada 1/4, que tiene un área ya considerada el 40% de 0.598 inches cuadrados. Ok, gracias por ver este video, espero que haya sido de gran ayuda y vamos a seguir viendo muchos videos más en el futuro. Gracias.